Bueno, la clase pasada estuvimos viendo el tema de los TDAs, qué son, cómo funcionan, etcétera, cuál es el objetivo, el tema de la razón de ser del TDA, todo ese tipo de etcétera. Obviamente, todo por arriba me refiero a no hablando de cómo se implementan ni nada por el estilo. Después en la práctica estuvieron viendo cosas de structs, que esa es una primera pata de cómo vamos a implementar TDAs. Hoy van a ver la otra pata de todo eso hablando en Go. Y hoy van a ver la otra mitad, que también es muy importante, de cómo vamos a hacer para implementar TDAs, ¿sí? Hoy nos vamos a hablar especialmente, TDAs involucra un montón de cosas. Yo les di el ejemplo del TDA gatito. Pero muchas de las cosas que vamos a estar trabajando en esta materia son estructuras de datos, que son una forma de administrar datos o de tener organizados los datos, ¿sí? Esos son unos TDAs particulares, ¿sí? Pila, cola, lista, otros que podrían haber visto en algoritmos 1, como, no sé, diccionarios, ese tipo de cosas. Bueno, todas esas son formas de organizar o estructurar los datos, ¿sí? Bueno, esos son TDAs particulares. Y bueno, vamos a hablar de cómo qué variantes tenemos en general para implementar este tipo de TDAs. Esto siempre, ahora vamos a estar hablando del lado de Alan, ¿sí? Así que antes vamos a hacer unos recordatorios varios el momento en el que estamos de la materia y qué es lo que esperamos, etc. Voy a repetir medio lo que lo mandé por Slack. O sea, quienes entraron en TP0 no tienen correctores todavía, los van a tener en cuanto termine la teórica. Lo iba a hacer un rato antes, pero bueno, no pude. Y les va a llegar una invitación al repositorio donde ustedes van a tener las correcciones. ¿Sí? Por favor, lean bien el link que yo les mandé por Slack. ¿Sí? Ahí van a tener bien la explicación exactamente cómo va a ser y que la idea es que creen lo que se llama el pull request de vuelta. Lean esto del link para que les corrijamos el TP0. ¿Sí? Para eso necesitan tener acceso. O sea, si entran ahora el link que tal vez les llegó al mail, no van a poder acceder. Entonces van a necesitar sí o sí que nosotros les mandemos la invitación, que yo voy a estar haciéndolo después que termine la teórica. Eso también involucra más adelante, o sea, si no entregaron el TP0, voy a ver el viernes, o sea, yo el viernes lo mismo, me voy a fijar, bueno, a ver quiénes entraron de lunes al viernes, y ahí se les mandan las invitaciones. O sea, si mandan, tienen todo ok, y dicen, pero ahora trato de crear el pull request, no van a poder porque no van a tener acceso. ¿Sí? O sea, todo eso me voy a encargar el viernes. Quienes no hayan entregado el viernes lo voy a hacer el lunes y así. Entonces siempre. O sea, no voy a estar fijándome cada, no sé, todas las horas. Eso pasa porque el cuatrimestre pasado estaban diciendo, acabo de mandar y todavía no tengo y es como, no es automático. Bueno, ¿qué esperamos que hayan hecho hasta ahora? ¿Sí? O sea, esto es lo que esperamos es que hayan instalado Linux, que tengan instalado Go, que hayan hecho por lo menos alguna pruebita o algo mínimo. Obviamente esperamos a que hayan obtenido el TOC del corrector automático. Vimos que un porcentaje muy alto de los alumnos ya obtuvo el TOC. Y si no, que bueno, que estén cerca, que les falte algo, que Rosita les haya dicho, che, mira, tenés que reutilizar esto. Ese tipo de cosas, o no sé, que localmente estén, bueno, me falta una prueba. Eso es lo que esperamos para decir, che, también. O sea, si no llegaron todavía, es como, bueno, es un garrón, traten de ya cerrarlo entre hoy y mañana, más que nada porque ya hoy tienen que hacer una entrega para el viernes, ¿sí? Y el viernes tienen que hacer una entrega para el siguiente viernes. Entonces les empieza a acumular a ustedes. Así que bueno, eso es lo que esperamos. Si ustedes están en esta altura, están bien, están bien. Sí, obviamente si entrenaron, tienen el toque del corrector, mejor no pueden estar en estos momentos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer unas primeras preguntas ahora ya entrando en la clase, ¿sí? Primera pregunta, un struct, ¿es un TDA? O sea, un struct, lo que vieron en la práctica, ¿sí? ¿Es un TDA? O sea, yo voy y escribo un struct en Go, ¿eso es un TDA? No, Y me tengo que hacer la pregunta forra, que es, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque no lo sería.
El struct está, yo diría que está como compuesto de tipos de datos y el TDA como con operaciones. Está bien, pero un struct, o sea, en sí, yo tengo un struct, al final del día, en Go vamos a terminar teniendo que implementar nuestros TDAs con structs. Entonces, yo tengo un struct, tengo un TDA. Ahí Tiago dice, abstracción, eso es posible en sí. O sea, lo que están diciendo es correcto, hay que terminar de cerrarlo nada más. ¿Alguien más quiere tirar algo más? Es un muy buen momento para empezar a tirar fruta. A ver, un struct va a terminar siendo, va a ser nuestra forma de terminar implementando los TDAs, ¿sí? Con un par de cositas más, pero es nuestra forma de implementar los TDAs. Ahora, no significa que todo struct que yo tenga vaya a implementar un TDA. Yo puedo tener un struct porque me conviene tener un parámetro que tenga dos campos internamente y ya está, y simplemente accedo. Como dice Tiago ahí, no implica tener ningún tipo de abstracción ni de cómo funciona, sino es literalmente esto, es una estructura que tiene dos campos, tres, lo que sea, y ya está, es eso. Y está perfecto que sea así, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro, no tiene operaciones. Ya cuando uno, por ejemplo, si uno tal vez dice, acá tengo un struct y me voy a hacer un TDA con esto, y ese TDA va a tener operación, supóngase el struct, no sé, es struct alumno, pongámosle, y tiene solamente como nombres, perdón, como campos, tiene nombre y la nota, y lo único que hace ese TDA, o sea, me voy a hacer mi TDA. Mi TDA va a tener obtener nombre y obtener promedio, creo que dije, bueno, el otro campo, ¿sí? Pongámosle promedio o notas, no sé lo que fue. El único que hace, bueno, eso no es un TDA, no tiene comportamiento. Si lo único que hace es guardar cosas para después dártela, más fácil, acá tenés el struct y hacelo, ¿sí? Esa es la idea detrás de estas preguntas, que no todo struct es un TDA y está perfecto, no tienen por qué, si, no tenemos que sobrediseñar absolutamente todo. También está bueno lo que habíamos dicho la clase pasada, que es, ojo, porque justamente los TDAs nos permiten abstracción y poder cortar y poder decir, ok, de este lado me ocupo de estas cosas, de este otro lado me ocupo de las otras. ¿Sí? Del lado de Ala me ocupo en ese caso dije, del alumno, del lado de Bárbara me ocupo de hacer que ese alumno haga cosas, decirle, che, hace tal cosa o hace tal otra, ¿sí? O sea, interactúo con vos de tal forma, ¿sí? Y ahora, un TDA es un struct. Esta es una pregunta un poco más conceptual donde, si bien es cierto que al final del día vamos a terminar implementando nuestros TDAs con structs a bajo nivel, un TDA es mucho más que un struct. Tiene el tema de las operaciones que están metidas ahí de por medio. Sin contar que TDA es un concepto que va más allá del lenguaje. Fíjense que yo la clase pasada ni hablamos de Go. Y struct es una forma de implementar este tipo de cosas en Go. ¿Sí? Y en cada lenguaje tendremos nuestras formas diferentes de implementar nuestros TDAs. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Esto es simplemente para ir repasando, recordar un poquito qué son estas cosas. ¿Estamos bien por ahora? Bien, gracias. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de todo este tema de implementación de estructuras de datos, con pilas, colas y otras más. Hoy nos vamos a centrar mucho en pilas y colas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien son muy simples, ya más o menos asumiría que entienden la idea. Si bien son lo suficientemente simples, ya nos permiten mostrar distintas formas de implementarlos. Y que todas estén bien, vamos a ir mostrando una y otra, que son nuestras vamos a tener dos formas principales de implementar esas estructuras y vamos a ver ventajas y desventajas. ¿Sí? Entonces, bueno, a veces nos va a convenir implementar cosas de una forma u otra. Por ejemplo, en algunos casos puede ser que una implementación sea más simple. En otra cosa puede ser que sea mejor a nivel complejidad. En otros casos, bueno, podemos tener tal vez la misma complejidad, pero decimos, uy, esta es más difícil de pensar. ¿Sí? Entonces, en algún punto tal vez tenemos que desempatar. Incluso vamos a llegar a una conclusión de, che, ahí esta implementación son iguales a nivel complejidad, ¿con cuál nos quedamos? ¿Sí? Entonces, bueno, ¿por qué elegiríamos una por sobre la otra? Son
tenemos un montón de razones, ¿sí? Complejidad, que puede ser temporal o espacial. De la complejidad espacial vamos a hablar en un par de clases. Cuán fácil es de entender la solución, cuánto tiempo lleva implementarla, porque tal vez es una implementación que uno la ve y dice, ah, esta implementación inteligente, pero tal vez estoy 3 semanas en implementarla y tal vez no tiene sentido demorar tanto. O puede ser que sí, ¿sí? El tiempo que insume implementar algo también hay que considerarlo, no es una boludez eso, ¿sí? Entonces, vamos a hablar primero de lo que ya conocemos, ¿sí? Ya conocemos arreglos, o espero más o menos ya que conozcan arreglos, independientemente de si vieron en Python ya conocen cómo es una lista, ya en C ya saben cómo era un arreglo, ya vieron con Go que tenemos también arreglos, arreglos y slices, vamos a trabajar con eso, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con estructuras sobre arreglos, ¿sí? Entonces, pequeño detalle antes de empezar, un tema con las estructuras sobre arreglos es que vamos a tener los datos uno al lado del otro, ¿sí? En memoria van a estar unos al lado del otro, y que hay algo que es importante, que es que nosotros vamos a querer que nuestras estructuras sean dinámicas. ¿Qué quiere decir eso? Que no sea cosa que, listo, pueden almacenar hasta 10 datos y ahí se terminó. ¿Sí? O sea, queremos poder, no sé, si es necesario, poder guardar 10.000 elementos, 1.000.000 de elementos, lo que sea, ¿sí? Entonces, para eso va a tener que poder autorredimensionarse o redimensionarse, ¿sí? Esa es la idea que en una estructura sobre arreglos vamos a necesitar saber cómo manejar. Entonces, supongamos que mi TDA vector, el TDA vector, acá tengo que reformular un poquito más las diapositivas, por lo menos, para el próximo cuatrimestre, que es la última vez que vamos a ver el tema de administración de memoria, que el tema es que van a volver a hablar de esto en la práctica. ¿Sí? Hoy en la práctica les van a decir, bueno, acá tenemos una nueva entrega que hacer, que va a ser el TDA vector, eso, de vuelta. No es un TDA, no tiene un comportamiento, pero no nos vamos a centrar en eso de momento. ¿Sí? Queremos mostrarles otras cosas. Entonces, nuestro TDA va a tener que tener necesariamente un arreglo, ¿sí? Es donde voy a guardar los datos, ¿sí? Entonces, es importante, todo esto va del lado interno. Eso quiere decir, si Bárbara quiere guardar, crea un vector y quiere guardar algo en la posición 5, Alan le tiene que decir 5. ¿Cómo en la posición 5? No hay nada guardado en la posición 5 hasta ahora. Así que no podés ir y meter un 5 si no hay cosas anteriores. No es correcto. Así que ahí panic directo. ¿Sí? Esas son cosas, ese tipo de comportamiento que queremos manejar. ¿Sí? No, Bárbara no puede tener noción de la cantidad de elementos que pueda tener Alan. ¿Sí? Si, por ejemplo, acá la posición 5, que 0, 1, 2, 3, 4, 5. Acá la posición existe, pero si dijera la posición 10, estaría por acá, no existe, ¿sí? Entonces, eso es importante de poder distinguir. Bárbara no va a poder tocar en cualquier lado. Entonces, por supuesto, vamos a tener que tener los datos, que es mi arreglo, ¿sí? Supongamos inicialmente que sea de números enteros, ¿sí? Después ya vamos a ver el viernes cómo hacemos para poder trabajar con distintos tipos de datos. Pero por ahora nos quedémonos con que siempre los datos van a ser números enteros o cadenas o tipos simples y siempre son los mismos. ¿Sí? Por ahora vamos a hacerla simple por ese lado. Entonces vamos a tener nuestro arreglo de datos. Es un arreglo de enteros. ¿Sí? Como ya vieron, yo puedo hacerle len a este arreglo y vamos a tener cuál es la longitud y está todo bien. ¿Sí? Y vamos a tener la cantidad. ¿Sí? ¿Para qué la cantidad? Para saber cuáles son las posiciones correctas. Porque si yo tengo 5 elementos guardados, yo puedo acceder hasta la posición de la posición 0 a la 4, pero no puedo acceder a la posición 8. No es correcto, porque no te puedo devolver nada ahí. Entonces, yo tengo que usar, por ejemplo, la primitiva, insertar al final. Entonces, que me inserte algo al final del arreglo. Bueno, listo. Yo te lo ubico donde es correcto. ¿Sí? Lo mismo, si yo quiero saber cuántos elementos tiene el arreglo, que sería nuestro TDA vector, debería ser fácil de obtener. Y eso lo vamos a tener con la primitiva, guardando la cantidad. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que pensar un poquito el tema de la redimensión, pero lo vamos a dejar de momento en pausa. ¿Sí?
Hasta acá estamos bien de cosas internas de vuelta. El TDA vector después van a ver algunas cositas más en la práctica. De vuelta, no va a ser un verdadero TDA. Tal vez para el año que viene lo volvamos más TDA para mostrarlo como ejemplo, para usarlo de alguna manera. Entonces, ahora vamos a ir específicamente a lo que ustedes ya van a tener que implementar, que son... Un segundito que están los gatos peleándose. Ok. Entonces, ustedes van a tener que implementar el TDA pila, ¿sí? Como a partir del viernes. Vamos a pedir que implementen una pila que guarda elementos, que cumple la propiedad de pila, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver dos alternativas para implementar una pila. Esta va a ser la que vamos a terminar haciendo, ¿sí? Pero les vamos a mostrar otra también, que es una pila sobre un arreglo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? De vuelta, vamos a tener datos y vamos a tener la cantidad. Todo bastante parecido, ¿sí? Donde yo cuando apile, voy a guardar en la posición de la cantidad. ¿Sí? ¿Cuántos elementos tengo al inicio? 0. ¿Sí? Supongamos que yo creé mi arreglo con, a ver cuántas posiciones le puse, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 9 posiciones mi arreglo originalmente, porque es como yo lo creé. Entonces, pero la cantidad de elementos que yo voy a tener es 0. Entonces, cuando yo quiera guardar algo, simplemente guardo en la posición de la cantidad y actualizo la cantidad. ¿Sí? Entonces, es fácil, si yo ahora pregunto cuál es el tope, ¿en qué posición va a estar? Bien, el tope está en la posición 0. Vamos a guardar ahora B. ¿Cómo vamos a hacer para saber a cuál posición tiene que ir? Tiene que ir a la siguiente, ¿sí? Donde haya lugar, que es, de vuelta, la cantidad. ¿Sí? Vamos a guardar. ¿En qué posición va a estar el tope ahora? ¿Sí? Está en la posición 1. Más generalmente, ¿en qué posición siempre va a estar? Bien, ahí Juan Pablo dice, va a estar en la posición cantidad menos 1. Exactamente, siempre vamos a poner al último elemento, o sea, el último elemento siempre va a estar en la cantidad menos 1. ¿Por qué? Porque siempre guardo al nuevo elemento en la posición cantidad y le sumo 1 a cantidad. Entonces, necesariamente, ¿en qué posición habría guardado yo al último? En cantidad menos 1. ¿Sí? Por supuesto, esto asumiendo que cantidad sea mayor que 0. Si cantidad es 0, quiere decir que la pila está vacía. ¿Sí? Ok. Entonces, si yo apilo, después desapilo, ¿quién voy a desapilar? Voy a desapilar al tope. Yo desapilo el elemento que está en la posición cantidad menos 1. ¿Sí? Yo desapilo al elemento que está en la posición cantidad menos 1. Yo acá lo estoy mostrando como que desaparece. Y esto es mentira. Yo no puedo hacer desaparecer algo. Yo lo que puedo hacer acá es pisar la posición de memoria, o sea, la posición datos corchetito 3, ¿sí? La puedo pisar con, ahora que son números enteros, podemos poner un 0. Pero después no vamos a saber qué tipo de dato es, entonces es medio difícil poder decir, acá te pongo todo lleno de 0. Se puede, pero no hay ninguna razón para hacerlo. ¿Por qué? Yo lo que voy a hacer siempre cuando desapilo, acá lo que vamos a hacer van a ser dos cosas. Lo primero es me voy a guardar el dato, o sea, en este caso la D, y eso es lo que le voy a devolver a Bárbara. Porque yo cuando desapilo le tengo que devolver lo que acabo de desapilar. Así que eso lo vamos a hacer. Me guardo ese dato, o sea, me lo copio, y después lo que yo voy a hacer es restarle 1 a la cantidad. Nada más. Entonces, para mi lógica, yo solamente tengo estos 3 elementos, porque yo nunca voy a acceder a esta posición para lectura. Nunca. O sea, yo acá lo estoy mostrando, o sea, acá tranquilamente puede seguir estando la letra D y está todo bien. ¿Por qué? Porque no voy a acceder. Nunca. O sea, no importa lo que haya ahí. Eso es importante. ¿Sí? No necesito pisar eso que está ahí. Eventualmente yo ahora apilo de vuelta y se va a pisar. Si supongamos viene Bárbara, me dice apila la letra E, yo voy y la apilo. Listo. Y la apilo donde tiene que ir. Si antes había toda una tira de ceros o había una letra D, a mí me da lo mismo. ¿Sí? Ese es el punto principal de todo esto. ¿Sí? Entonces yo siempre voy a apilar, voy a guardar en mi vector
en mi arreglo, voy a guardar en la posición cantidad. Actualizo la cantidad. Obviamente pueden hacer al revés, actualizar la cantidad y guardar en cantidad -1. Todo depende de cómo lo hagan. Por otro lado, también pueden, y al desapilar, siempre en cantidad -1, que es la posición donde está el tope. Y hay que recordar que siempre hay que restar 1 a la cantidad, para que siempre corresponda que la cantidad de elementos, o sea, el campo cantidad, corresponda a la cantidad de elementos que hay. O sea, cuando yo termino la primitiva, cada pilar cantidad tiene que valer 4. Eso es un invariante de representación. Está invariantes del TDA, ¿sí? El invariante del TDA es propiamente el TDA. O sea, no importa cuál sea la implementación, todas las implementaciones tienen que cumplir con esto. Tiene que ver con el comportamiento del TDA. En cambio, invariante de representación es invariante de esta implementación en particular, tiene que cumplir con estas propiedades para que funcione. Y entonces yo me tengo que asegurar siempre que cuando yo termino de ejecutar una primitiva, el TDA esté en un estado correcto. Y todas las otras primitivas tienen que poder asumir, ok, el estado con el que yo parto es correcto y lo voy a terminar correcto, entonces todo va a estar en orden. Eso es algo importante que parece una boludez, pero no siempre es una boludez. Y es probable que a más de uno le digamos, che, mira, esto te están dando de ojete porque acá rompes el invariante, pero justo acá no lo chequeas. Y entonces te anda. Pero no está bien, porque te agregamos una primitiva más donde necesitas que el estado sea correcto y tal vez no te anda. Eso es importante, ¿sí? Esas cosas se las vamos a ir marcando a medida que vayan apareciendo. No tiene sentido adelantarnos ahora. Entonces yo ahora puedo ir apilando. Creo que ahora voy a desapilar, apilando. Siempre voy a hacer la misma lógica, ¿sí? Y yo acá apilo. Si yo quisiera apilar ahora, ¿qué pasaría? Maxi dice panic. Se suma una casilla. Out of range. Bien. Ok, no te deja. Tenemos acá un tema que es, Alan es quien tiene que tomar una decisión de qué pasa. ¿Sí? En conjunto con Bárbara. Acá hay un tema. Acá, obviamente, yo no puedo ir y guardar algo. No puedo hacerlo. Si yo meto algo, si Alan va y dice, sin fijarse, listo, sí, yo lo guardo, se rompe todo. Obviamente nos va a tirar panic porque estás accediendo a un índice inválido. Ok. Supongamos que Alan va a poner el if no me paso. Acá tenemos que tomar decisión. Una decisión que podría tomar Alan es, no, jodete, esta pila guarda 9 elementos. Te jodés, Bárbara. Bárbara le va a decir, me parece muy bien, me parece muy bien. No todos necesitamos trabajar, Alan. Ese es tu caso. Te recomiendo que vayas desempolvando el CV porque lo vas a necesitar. ¿Sí? O sea, la respuesta no puede ser no voy a laburar. ¿Sí? Entonces, tenemos que resolver eso. Entonces, la pregunta es cómo hacemos para resolverlo, ¿no? O sea, ¿cómo se hace la redimensión? Porque evidentemente tenemos que redimensionar este arreglo de datos. Tenemos que hacerlo más grande. ¿Sí? ¿Cómo se les ocurre que podemos hacer? Alguien mencionó, ahí Martín mencionó, che, podría agregar una casilla más. ¿Sí? Entonces, una cosa que es muy importante es que queremos mantener que las primitivas sean de tiempo constante. ¿Sí? Y algo que es importante decir es que showMake de n elementos, ese make va a tardar O de n. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mínimo le tiene que decir al sistema operativo, el sistema operativo tiene que ir, asignármelo, dármelo, todo lo demás. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que make de un arreglo de n elementos, o un slice, digamos, de n elementos, demora O de n, ¿sí? Tiempo lineal, ¿sí? Entonces, yo necesito lograr que mis redimensiones no me perjudiquen la complejidad. Obviamente, alguien me va a decir, Martín, tenemos un problema. Si vos me estás diciendo que ese make va a ser lineal, cuando yo haga apilar y redimensione, se me vuelve lineal. Por eso, para no hablar de ese apilar en particular, lo que vamos a ver es qué pasa si yo hago n veces apilar. ¿Sí? Si yo hago n veces apilar, lo que yo quiero lograr es que sea O de n. ¿Sí? Porque si yo hago n veces una operación de tiempo constante, es O de n. ¿Sí?
Eso es lo que yo quiero lograr. Entonces necesitamos necesariamente que las veces que yo redimensione no me perjudiquen esa complejidad. ¿Sí? Entonces, si aumento de a 1. Vamos a hacer la propuesta de Martín, que es, le agrego un elemento. Si yo vuelvo a apilar, ¿qué va a pasar? O sea, supónganse que yo llegué al caso donde tenía que apilar y guardé otra cosa. ¿Sí? No llegamos a un error, porque estamos resolviéndolo. Ya con esta política de ir agregando, esto se va a resolver. Tiago dice, ahí agregamos otro. Bien, ¿y qué pasa si vuelvo a caer en el mismo problema? Otro más, bien. ¿Y cuánto me cuesta esto entonces? O sea, ¿cuánto me cuesta apilar n cosas entonces? Pensémoslo así. ¿Cuánto me cuesta un make? Martín, no me puede costar O de 1 guardar n cosas, porque las tengo que guardar. O sea, estoy haciendo un for O de 1 hasta n, guardando los números del 1 al n. Necesariamente es mínimo O de n. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me cuesta guardar? Acá me están diciendo lineal. ¿Cuánto me cuesta un make que acabo de decir? O de n. Bien. Ahora, si yo tengo por cada pilar, tengo que hacer un make, porque tengo que crearme un nuevo arreglo, pasarle los elementos. Sí, les voy a tener que pasar los elementos. ¿Sí? Yo voy a tener que ir uno por uno copiando. Está la función copy, eso va a estar en el vector, se los vamos a dar. Está la función copy de Go, que copia los elementos de un arreglo al otro. Bien, usamos la función copy, que por supuesto es lineal, porque copia los elementos de un arreglo al otro. Entonces, si cada make es lineal, por cada apilar yo hago una operación lineal, ¿cuánto me cuesta? Estoy esperando a que más gente diga cosas. Nacho dice O de n cuadrado, Maxi dice O de n cuadrado, pero por lo menos una tercera persona que diga algo. O de K a la n. No sé, ¿qué es K, Tiago? K por n. ¿Qué sería K? ¿Por qué aparece una K? Que si no. Por ahora tenemos como variable son la cantidad de elementos que tiene la pila, que es ese. ¿Sí? Entonces, efectivamente, yo voy a estar haciendo n veces una operación lineal. Y si hago n veces una operación lineal, que es este make, ¿sí? Esto es O de n cuadrado. ¿Sí? Es tan simple como eso. Si yo hago n veces una operación que es lineal, es cuadrático. Entonces, esto es feo, porque si yo hacer n apilares me cuesta O de n cuadrado, significa que todo apilar me cuesta O de n, que en realidad es lo que estábamos viendo antes. ¿Sí? Esto no me gusta. ¿Sí? Porque ¿qué dijimos? Mi pila es un TDA muy sencillo, necesito que funcione en tiempo constante. Y acá vamos a hacer que siempre funcione en tiempo lineal, siempre. Sacando los primeros, ¿qué? 5 casos, 10 casos, no importa. ¿Sí? ¿Qué otra alternativa podríamos buscar para resolver este problema? ¿Es malo porque buscamos que sea lineal? Sí, efectivamente. O sea, queremos que guardar n cosas en una pila sea O de n. Leticia dice duplicar. No, tiren ideas, tiren ideas. Repetir la pila, no sé qué significa repetir la pila, Santiago. O sea, agregar una pila entera nueva. No, sigo sin entender igual, otro TDA dentro del TDA. Creo que eso suena mucho más complicado y menor que lineal no suena tampoco que vaya a ser. ¿Sí? La pregunta es cómo hacemos para redimensionar. O sea, ¿cuándo? Porque la pregunta es cuándo redimensionamos o cómo redimensionamos. ¿Cuándo y cómo? Va, mentira. ¿Cuándo lo vamos a hacer cuando no tengamos espacio? ¿Sí? La pregunta es cómo. Me dijeron, tiraron una que es viable, duplicar. ¿Alguien tiene alguna otra? Copiamos el arreglo en un arreglo de largo más uno, es lo que acabamos de hacer, Nico. O sea, acabamos de crear el mismo arreglo, le agregamos uno y eso se nos hace solo. Copiamos y pegamos solo al final. De vuelta es lo mismo. Agregamos y agregamos un elemento y eso es ODN siempre. O sea, siempre vamos a hacer ODN. Guardamos un puntero a otro vector nuevo. Vamos a tener que tener... El problema es cómo hacemos para mantener todos los vectores que podríamos llegar a tener.
¿Sí? ¿Qué otra idea podemos hacer? Algo más simple, simple. O sea, vemos que aumentar de a 1 no funciona. Obviamente tenemos que aumentar el tamaño, ¿no? No podemos reducirlo. Tenemos un nuevo vector más grande y copiamos los elementos al nuevo. Eso, sí, eso seguro lo tenemos que hacer. Es lo que acabamos de hacerlo aumentando de a 1 y no funciona. Aumentar de un número establecido. Bien. ¿Qué podemos aumentar de un número? Bueno, podemos aumentar de acá, ¿sí? Podemos tranquilamente aumentar de acá. K sea una constante, ¿sí? En este caso, K es una constante, como que puede ser 30, 5. Yo en este ejemplo creo que lo voy a hacer de a 3 y está todo bien, ¿sí? Entonces me voy a fijar que el vector, o sea, nuestro arreglo va a ser un arreglo que nosotros vamos a ir modificando de tamaño, ¿sí? Entonces, en Go no tenemos vectores dinámicos y no es algo que vamos a terminar implementando, así que no vamos a ir por ahí. Nuestra idea es simplemente agarrar y decir, bueno, che, ¿cómo hacemos para resolver este problema? Supongamos que aumentamos de acá y K vale 3. ¿Sí? Le agrego 3 posiciones. ¿Cuál es la complejidad de esto? Yo cada vez que tengo que aumentar, aumento de a 3 o de a 4, no importa, es una constante. Siempre aumento 5 celdas, le aumento, celdas. O sea, creo un arreglo, ¿sí? Nuevo en el cual le agrego 3 elementos más, bien, y copio lo anterior. Y le agrego, por supuesto, el número, el nuevo elemento que necesito guardar. ¿Sí? ¿Cuánto me cuesta hacer esta operación individualmente? ¿Cuánto me cuesta hacerme un make de un arreglo de n más 3? ¿Sí? Y además hacerme la copia, ¿sí? Es tiempo lineal, ¿sí? Entonces vamos a tener una operación que es de tiempo lineal. Evidentemente, siempre que yo redimensiono, el momento en el que yo redimensiono es lineal, siempre. ¿Por qué? Porque me tengo que crear otro arreglo donde voy con esa cantidad de lugares y además tengo que copiar. Ahí es lineal de seguro, ¿sí? O sea, tengo que ir copiando al nuevo arreglo lo que yo tenía antes. Bien, eso es lineal. ¿Y cada cuánto lo hago? O sea, cada cuántos elementos yo voy a hacer esta operación de redimensión que es K. Bien, como Nicolás dice, vamos a hacer cada K elementos. Si lo hacemos cada K elementos, yo apilo n veces. ¿Cuántas veces lo voy a hacer en total? Si quieren, pónganse ejemplos en la cabeza. Pero, bien, Juan Pablo dice, lo vamos a hacer n dividido K. Bien. Entonces, vamos a hacer n dividido K operaciones lineales. Entonces, n dividido K veces una operación lineal es lo mismo que hacer O de n dividido K, donde nos queda O de n cuadrado dividido K. Pero K, dijimos, es una constante. 3, 4, 10, 50, no importa, es una constante. Por ende, esto sigue siendo cuadrático. O sea, este caso es lo mismo que el caso anterior, solamente que en el caso anterior K valía exactamente 1. Era un caso particular el caso anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a terminar viendo? Duplicamos, ¿sí? Que antes creo que había sido Leticia que lo había puesto. Sí. Vamos a duplicar el tamaño. Entonces, yo tengo mi arreglo, se me llena, lo que hago es duplicar. Créanme que dupliqué, ¿sí? Literalmente copié esto, lo corrí acá y me quedo. Y dupliqué. Ahora, ¿qué complejidad tiene esto? O sea, obviamente, la parte en la cual yo hago la redimensión, el momento en el que yo hago la redimensión es lineal, ¿sí? Pero hay un montón de sutilezas acá. La pregunta es, ¿cada cuánto redimensiono? O sea, yo redimensiono una vez. Dice cada n. No es cada n. O sea, sí, Martín dice, cuando llegas al tope, sí, por supuesto, pero ¿cuándo es? O sea, el problema es, yo redimensiono, supónganse para hacerla simple, yo tengo un solo, empiezo con un solo lugar. Primero redimensiono cuando tengo 1, o sea, y después redimensiono cuando tengo 2. Después redimensiono cuando tengo 4. Después 8. Después cuando tengo 16, 32, 64. Entonces, cada vez se me aleja más cuando tengo que redimensionar,
¿sí? Entonces, ahí bien, Martín está tirando a que se van a redimensionar una cantidad logarítmica de veces. Entonces, yo a priori, ¿sí? Efectivamente, cada 2 a la k, o sea, yo en mi ejemplo, donde empiezo con una sola celda, para simplificar, aumento siempre el tamaño en cada potencia de 2, que piensen, está cada vez más lejos y más lejos y más lejos, ¿sí? Martín dice, vamos a redimensionar una cantidad logarítmica de veces, lo cual es completamente cierto, ¿sí? Vamos a aumentar el tamaño una cantidad logarítmica de veces. Esto, o sea, ¿cuántas redimensiones se hacen? Una cantidad logarítmica. Entonces, ¿no sería entonces O de n log n? Esa es una pregunta completamente válida. Yo hago logarítmica vez, una cantidad log n de veces una operación lineal, ¿sí? Bueno, eso es, de vuelta, eso es completamente válido. Decir, bueno, en total me está costando que apilar n cosas me cuesta O de n log n. Eso sería un primer análisis. La realidad es que no es el caso. O sea, la complejidad de esto es mejor todavía. ¿Por qué? Voy a primero darles voy a tratar de llegarles desde el lado intuitivo, después vamos a ir por un poco del lado numérico. Pero la realidad es la siguiente. Yo, como les dije antes, primero redimensiono cuando tengo un solo elemento. Cuando tengo 2, cuando tengo 4, cuando tengo 8, 16, 32, etc. ¿Sí? Eso quiere decir que yo, supónganse que tengo n. Voy a decir n 1024 nada más para que se vean más o menos los números. Eso significa que yo redimensioné cuando tenía 1024, pongámosle, cuando tenía 512, que es una cantidad proporcional bastante clara a 1024, cuando tenía 256, que ya es mucho más chico, cuando tenía 128, ¿sí? Y se va viendo que cada vez es más chico. Y ese ODN, el ODN de la redimensión, es más chico, ¿sí? No es lo mismo. O sea, el ODN que yo termino haciendo para las redimensiones, los primeros son muy chicos. Entonces no es lo mismo, no es el mismo ODN. No es el mismo caso que el anterior, donde teníamos ODN y N menos K y menos K otra vez, etcétera, y es todo muy parecido. Mínimo para la mitad de los elementos era todo lo mismo. ¿Sí? Entonces, eso va a hacer que funcione más rápido. En total va a terminar haciendo que todo esto funcione lineal. Ahora lo vamos a ver. Entonces, suponemos que duplicamos al llenar la pila y tenemos un tamaño inicial 1, nada más para que, de vuelta, los momentos en los cuales yo aumento la capacidad es con potencias de 2, ¿sí? Entonces, yo supongo que n es una potencia de 2 nada más para hacer más fáciles las cuentas también, ¿sí? La redimensión cuando tengo dos elementos me cuesta 2. Cuando tengo 32 me cuesta 32, ¿sí? En este ODN, ¿sí? No es que es 2, 32, etc. Pero entonces, a medida que yo voy aumentando el ODN, si bien es más grande, todos los anteriores son mucho más chicos. Entonces, ¿qué sucede? Yo quiero ver cuánto me cuestan todas las redimensiones, porque eso es lo que nos va a mover la aguja acá, ¿sí? Entonces, la complejidad va a estar dado de estos n a pilar. Voy a fijar, bueno, che, ¿cuántas veces tuve que apilar? Y tuviste que apilar en todas las potencias de 2. Todas las potencias de 2, si n es 2 a la k, entonces voy a sumar. Ok, redimensionamos k veces, ¿sí? Desde r igual a 0 hasta k es lo mismo, ¿sí? Y lo que nos va a costar es el ODN en ese momento, en el momento en el que yo estoy redimensionando. El n en ese momento es una potencia de 2, entonces lo escribimos como 2 a la r, porque es 2 a la 0, más 2 a la 1, más 2 a la 2, más 2 a la 3, así, ¿sí? Eso es lo que estoy reflejando acá. Entonces, el operador O es un operador lineal, podemos meter la sumatoria adentro y está todo bien, ¿sí? Entonces nos queda esto, que ustedes lo deben ver y deben estar diciendo, ¿qué carajo? O sea, ¿cómo salimos de esto? ¿Sí? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, vamos a hacer magia por ahora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recordar de nosotros haber cursado proba en el futuro y vamos a traernos una fórmula que se ve mucho en proba y se ve también mucho en análisis 3, ¿sí? Entonces, vamos a ver que esto es una progresión geométrica, ¿sí? Si yo tengo esta fórmula de acá,
de h elevado a la r de r a 0 hasta la k, nos da esto, directamente, da. Si no me quieren creer, lo pueden ver en Wikipedia. Si me quieren creer, buenísimo. Y si no, o sea, si no me quieren creer, también pueden esperar a cursar prueba. Entonces, en nuestro caso, h vale 2. ¿Sí? No hay mucho más, más cosas. ¿Sí? Entonces, como h vale 2, simplemente vamos a decir, vamos a reemplazar a h con 2, nos queda, listo. O 2 menos 1, 2, perfecto. 2 a la k menos 1, 2 a la k. ¿Sí? Esto es complejidad, así que no me importa. Entonces, O de 2 a la k, que si recordamos, la definición que habíamos puesto, es que n era 2 a la k. ¿Sí? Entonces, simplemente por usar un poquito de matemática, nos queda que la complejidad de haber hecho estas n apilaciones es O de n. Eso quiere decir que en promedio, todas las apilaciones son O de 1. Esto es en promedio. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque es verdad que va a haber una apilación, yo voy a apilar, va a haber un momento en el que yo apile y ese apilar, justo ese, va a ser de tiempo lineal. Pero todos los demás son de tiempo constante y de tal, o sea, un montón son de tiempo constante, y la forma, me queda tan lejos, la próxima vez que voy a redimensionar, tan lejos, el doble de elementos, que lo que va a suceder es que se va a difuminar el efecto. Se difumina entre todos los apilar que yo estoy haciendo y me termina quedando que todo es lineal. ¿Sí? Eso es lo importante de todo esto. ¿Sí? Es a esto a lo que quería llegar. Esto que acabamos de hacer, este análisis que acabamos de hacer, se llama análisis de complejidad amortizado. Es un análisis que se suele hacer no muchas veces. Es para algunos casos donde hacerlo así nomás, como decir, che, O de n log n, no funciona. No funciona no porque no sea cierto. Nosotros dijimos que la notación O es una cota superior, así que si algo es O de n, también es O de n a la quinta. El tema es que no nos sirve decirlo así. Siempre queremos la mejor cota. Entonces, hay algunos poquitos casos, especialmente dentro del marco de algoritmos 2, donde vamos a tener que hacer un poquito de esto. No es algo que nosotros les vayamos a pedir, no les vamos a pedir esto. ¿Qué es lo que yo quiero que les quede acá, más allá ok, hubo un poco de matemática? Quiero que les quede el lado intuitivo de esto. Porque al final del día ustedes van a terminar la materia y no se van a acordar, sí, la sumatoria, h a la r, no se van a acordar de esto. Lo que yo quiero que se acuerden es el concepto de, ok, duplicar funciona porque me queda mucho más lejos, entonces haber hecho este ODN no me afecta. Es eso, por ahí viene la mano de lo que nosotros queremos lograr con esto. ¿Sí? Y que entiendan un poquito, obviamente, por qué funcionan las cosas por debajo. Por eso, si ustedes hacen append, esto a veces surge en algunos cuatrimestres, no sé si surgió ahora porque yo no estuve en las prácticas por estar en TDA, que es que alguien dice, Fede, cuando estoy, no sé, en Go o en el Playground o algo, hice un append y después le hago len y cap al arreglo y de repente me da que el len me queda, no sé, 3 y el cap me queda 6, el doble. Y Fede les dice, ajá, sí. Bueno, después les cuento por qué pasa esto. En realidad, se lo contamos ahora. ¿Sí? Bueno, es porque Go justamente sigue esta forma de redimensionar internamente. O sea, porque Go internamente tiene los arreglos que los redimensiona, memoria y toda la pelota. ¿Sí? Entonces, internamente hace esto. Python, por supuesto, con sus arreglos internos, también hace esto. Todos hacen esto porque es la forma correcta de hacerlo en realidad, para que no afecte. Y asegurarte que todo sea siempre de tiempo constante. ¿Sí? Entonces, esta es la política. Sí, Fede. Si estás hablando, Fede, no se te escucha. O yo creo que no te escucho. A ver, no. Ah, ok. Bueno, cuando quieras interrumpir, Fede. Entonces, en C, ¿cómo se redimensiona manualmente? En C, sí, se redimensiona manualmente. Acá nosotros lo vamos a hacer medio manualmente con lo que nos permite, que es haciendo el make. ¿Sí? En C hay que hacer, así como se pide memoria, se puede decir, bueno, ahora cambiame el tamaño de la memoria. Nosotros no vamos a usar append para la parte de la estructura. O sea, no es que tienen prohibido usar append, no va por ese lado, no es una cuestión de no queremos que usen append y no sé qué. No va por ahí la cosa, sino que append nada más nos permite agrandar.
no nos permite hacer otra cosa, entonces estamos medio limitados por ese lado. Ujú. Perdón, ahí está. Ahí me olvidé que tenía desconectado el micrófono. Ah, ¿Puedo hacer un dato de color muy poco útil, pero muy interesante? sí, Como bien vos dijiste, como yo ya también les adelanté en las clases, ¿no? Cuando hacemos append vemos que en ciertas ocasiones la capacidad es distinta del tamaño. No es exactamente siempre un por 2 como hace Go, está específicamente optimizado en tamaños pequeños con una escala. Entonces, al principio no hace siempre por 2, sino que va siguiendo una escala de números que tiene guardadas en algún lugar, en alguna tabla, y eventualmente creo que sí es un por 2 ad infinito. me imagino yo que debe ser algo del estilo, hicimos un estudio y la gran mayoría de la gente usa arreglos de tamaño 3, 5, 10 y Seguro, después sí, viene por ahí. 12. Es muy falopo, por eso si ya hacen la prueba ustedes no van a ver exactamente el por 2 al principio, y van a decir, che, me mintieron. Bueno, no, porque Go es específicamente optimizado para ciertos casos. Está bien, esos ya son falopa de Go, que debe ser. Es poco Sí, útil, pero es interesante. no, es bueno saberlo además, para poder, si alguien viene y me pregunta algo, pues saber qué tengo que responder. Agustín, sí, querías preguntar algo. Sí, ¿se me escucha? Sí, Sí, mi consulta era si nosotros con la idea de que el tiempo sea lineal, elegimos sacrificar memoria duplicando en lugar de ir agregando uno a uno. es una buena pregunta. La verdad es que algo de memoria estamos sacrificando y en parte siempre existe como la dicotomía espacio versus tiempo, hasta ahí. La realidad es que, esto es algo que iba a mencionar un poco más entre un par de clases, pero así como se puso la complejidad, la notación O para la complejidad temporal, también se puso para la complejidad espacial. ¿Qué quiere decir esto también? Que en ambos casos la cantidad de memoria que tenemos es lineal. La cantidad de memoria en complejidad, la cantidad de memoria consumida por nuestra pila es lineal, porque si yo me guardo exactamente la misma cantidad que necesito, eso es ODN en espacio. Pero si uso el doble, es 2N, que es ODN también. Entonces sigue siendo lineal. No es una cantidad que se exceda. No es que para algo lineal necesito algo cuadrático. Que hay estructuras de datos que necesitan, para funcionar de determinada forma, necesitan gastar una cantidad de espacio cuadrático. Es la única forma que se aseguran que funcionen como uno espera. No es algo que vayamos a ver en el pronto caso. ¿Eso te responde más o menos? Claro, claro, porque yo pensaba, ¿no? En la práctica, tal vez vos no necesitas duplicar un vector, un array, y necesitas solo un par digamos, de extras, digamos, y tal vez duplicar como que con la idea de que sea lineal, digamos, estás reservando memoria que no vas a usar. Por eso era mi consulta. Sí, la realidad es que si vos tenés una utilidad específica que decís, ok, yo sé en cuántos valores me voy a manejar, etcétera, bla, ok, buenísimo. Pero en un caso general, o sea, vos querés definir tu estructura, que puede ser, por ejemplo, una estructura de librería para el lenguaje, que ahí no sabés para qué caso se va a usar, y la forma más genérica de hacerlo es que funcione de esta manera, para que sea rápido. Eso es lo Perfecto, más. gracias. De nada. Entonces, la siguiente pregunta viene de primero, cuándo achicamos y cómo achicamos. ¿Sí? Porque eventualmente, imagínense que yo apidé un montón de elementos y, como dice Agustín, me estoy consumiendo memoria, y después empiezo a desapilar a lo bestia, saco todos los elementos, tal vez hasta la dejo vacía. ¿Sí? Entonces, eventualmente estoy gastando memoria y tal vez no necesito tener tanta memoria. Si yo ya la vacié, estaría buenísimo tener la pila como cuando empecé. Entonces, evidentemente tenemos que achicar la memoria, no tenemos que simplemente decir, bueno, listo, en pos de que sea rápido, no le pongamos 10 millones de elementos tampoco, ¿sí? Porque estamos consumiendo memoria. Entonces, ¿cuándo y cómo? No es una pregunta trivial, ¿eh? Queremos seguir una idea, o sea, obviamente no podemos achicar cada vez que me sacan un elemento y achicar un lugar, porque vamos a tener el mismo problema que mencionamos antes, pero al desapilar. Tampoco puedo sacar cuando sacar de A menos K, ¿sí? Entonces,
Juan Pablo dice sacar el último tercio cuando haya un tercio lleno. Ok, cuando estás en la mitad, dice Nicolás. Cuando haya la mitad de los elementos se puede achicar. Ok, la realidad es que va a estar mucho más cercano a lo que dice Juan Pablo. Ahora vamos a mencionar un poquito, pero voy a explicar por qué no podemos hacerlo, o no conviene hacerlo, mejor dicho, en el caso de cuando tengo la mitad de los elementos. Yo cuando tengo la mitad de los elementos podría achicar la mitad y seguiría la complejidad, ahí parecería que va a estar todo bien, lo cual a priori es cierto, pero imagínense que supónganse que llego al siguiente escenario. Apilo, redimensiono. ¿Sí? Redimensioné. Dupliqué el tamaño. Desapilo, me quedé en la mitad de los elementos. Se me va a achicar. Apilo de vuelta, se me duplica. Desapilo, se me achica. Apilo, se me duplica. Desapilo, se me achica. Eso significa que yo hacer apilar, desapilar en ese lugar me va a generar un ODN cada operación. Porque cada operación voy a estar agrandando, achicando, agrandando, achicando, agrandando, achicando. Y no queremos llegar a ese caso borde. Es un caso borde, obviamente, no es un caso que me va a pasar en cualquier lugar, pero es un caso borde. ¿Cómo lo evitamos? Lo que vamos a tratar de lograr es que cada vez que yo redimensione, ya sea para agrandar o para achicar, yo termine en las mismas condiciones. Yo cuando agrando, me queda el doble de espacio para seguir guardando el espacio. O sea, si yo tengo 5 elementos, con esos 5 agrando a 10, me quedan otros 5 más para guardar, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es, cuando yo achique, voy a querer lograr lo mismo. Entonces, cuando yo esté en un cuarto de los elementos, ahí voy a achicar a la mitad. Porque de esa manera yo termino la redimensión y me queda el doble de espacio para seguir metiendo elementos. O sea, yo supónganse que estoy en 20 elementos y acabo de desapilar y queden 5. Ok, achícamelo a 10. ¿Sí? Entonces me quedan otros 5 lugares para seguir apilando y que esté todo bien. Y con eso se resuelve. Juan Pablo dice, cuando me queda un tercio, ahí achico, le saco un tercio. Es medio parecido. El tema es que ahí estamos agrandando en potencia de 2 y achicando con potencia de 3. No es muy conveniente. Van a empezar a pasar cosas medio raras ahí. Entonces, eso se podría hacer si yo triplicara. Si yo triplicara, yo podría achicar a un tercio cuando a mí me quede un noveno de espacio. Siempre es al cuadrado, si se fijan, ¿sí? ¿Se puede usar base 3 en vez de base 2? Sí, perfectamente, pero no hay ninguna razón para hacerlo. Y es medio incómodo. Entonces, mi recomendación es que usen, sí, o sea, 2 y 4, o sea, 2 y 2 al cuadrado, y con eso vamos a estar todo bien, ¿sí? Y con eso nos vamos a ahorrar, porque si yo achico, cuando tengo, de vuelta, tengo mi arreglo de capacidad 20, achico cuando tengo 5 a 10, aunque apile de vuelta, no voy a redimensionar otra vez. Voy a tener que esperar a llegar a 10, ¿sí? Y después voy a tener que desapilar varios para poder volver a llegar al mismo caso. Entonces, obviamente, no es el mismo escenario, ¿sí? ¿Se entendió cuál es la idea? Repito, vamos a achicar a la mitad cuando estemos en un cuarto de los elementos. Un asterisco ahí. Ojo, pongan que tiene que haber un tamaño mínimo. Que para mí lo lógico es que el tamaño mínimo sea el tamaño inicial, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínense que yo apilo y desapilo estando con un solo elemento. Pónganse que apilo. Ok, buenísimo. Y ahora desapilo. Vacío. Vacío la pila y ahora me queda en el original, pongámosle, porque si voy multiplicando por 2 y dividiendo por 2, eventualmente voy a llegar al tamaño original. Si yo apilo, tengo un solo elemento, listo, no voy a agrandar. Pero si yo ahora desapilo, me va a quedar en 0. Y 0 es más chico, perdón, es menor o igual, depende de todo cómo yo formule las cosas, ¿no? Pero a la cantidad es menor a la cantidad, a la capacidad dividido 4. Es más chico. ¿Sí? Entonces voy a achicar más chico que el tamaño original. Y eventualmente puedo lograr achicarlo. O sea, si hago estas cosas varias veces, apilar, desapilar, apilar, desapilar, puedo terminar en tamaño 0. Y de ahí no salgo más, porque yo cuando quiera apilar voy a querer duplicar y 0 por 2 sigue siendo 0.
¿sí? Esto se los menciono, nosotros tenemos una prueba que prueba este tipo de cosas con cierto comportamiento y nada, en general, nada. Por eso se los mencionamos como, ojo, tengan cuidado con eso, ¿sí? Entonces vamos a, tengo que meterle un montón de gas a esto, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que ya habíamos mencionado antes. Entonces vamos a hablar del TDA cola sobre un arreglo, ¿sí? Si querés andar despacio, que la práctica hoy tenemos tiempo de sobra, así que puedes extenderte un poquito. Ok. Igual no voy a tratar de que sea lo mínimo posible. Vamos a hablar de TDA cola sobre arreglo. Les pregunto a ustedes, ¿cómo podríamos hacer una cola sobre un arreglo? Ya, tiren ideas. Incluso probablemente la primera que piensen esté bien para empezar. La pregunta es, bueno, ¿cómo implemento mi TDA cola, que el primero que entra es el primero que sale, sobre un arreglo? O sea, yo internamente, yo soy Alan, me esfuerzo a mí mismo que yo lo tengo que implementar sobre un arreglo. Cada vez que agregas un elemento tenés que mover todo. Esa es una alternativa. O sea, cada vez que guardo un elemento, muevo todo. Igual no sé cómo sería mover todo. Porque de vuelta, esto es un arreglo, no necesariamente... O sea, yo lo que podría hacer es guardo A, guardo B, guardo C. ¿Sí? ¿Cuál es el... Si yo ahora desencolo, ¿sí? Esto, encolar, es tiempo constante. Es simplemente guardar en el último. Cada vez que desencolas uno, liberas el espacio de memoria del primero. No existe... O sea, acá no puedo liberar un pedazo del arreglo. No puedo sacar un pedazo. No puedo decirle, che, arreglo, saca la posición 5. Y los arreglos no funcionan así. Acá necesariamente, si yo desencolo, ¿qué tengo que hacer? O sea, desencolar tiene que salir el A. Sí, tengo que devolver el A, pero ¿cómo? O sea, y muevo todo el resto a la izquierda. Sí, tengo que, o sea, en colo E tengo que mover B, C y E. Entonces, ¿cuánto me cuesta desencolar? O de N. ¿Sí? Como dice Juan Pablo, esto cuesta tiempo lineal porque tengo que mover todos los elementos hacia la izquierda. Bien, eso no está bueno porque si cada desencolar cuesta el tiempo lineal, es malo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un pequeño tema que es, ¿por qué yo me tengo que forzar a que el primer elemento esté en la primera posición? No hay ninguna razón. Es una imposición mental mía de estructuración, de no, el primero tiene que estar al principio. ¿Por qué? Yo tranquilamente puedo decir, me guardo las posiciones en donde está el primer elemento y el último. Ahora vamos a ver bien por qué el primero y el último. ¿Sí? Entonces, cuando yo encole, voy a guardar en la siguiente posición del último y mover ese lugarcito, ¿sí? Si vuelvo a encolar, vuelvo a mover. Vuelvo a encolar, vuelvo a mover. ¿Sí? Este es mi índice del último y este es el índice del primero. Entonces yo cuando desencolo el que está en el índice del primero. Muevo. Si yo ahora quiero ver cuál es el primero, bueno, me fijo y ya está. Entonces, encolo, desencolo, encolo. ¿Y ahora qué pasa si yo vuelvo a encolar? ¿Sí? ¿Sí? Acá más allá de slice, arreglo, esto va más allá del lenguaje. ¿Eh? El arreglo como sea, slice, arreglo, es lo mismo. ¿Sí? Si yo ahora vuelvo a encolar, no hay nada que me impida hacer esto. Absolutamente nada. No hay ninguna razón para parar en ese extremo. Yo puedo seguir y usar toda la memoria disponible. ¿Sí? Entonces yo después, tuki, sin colando. Si tengo que... Entonces, ¿qué va a pasar? Empiezo a mencionar cosas. Acá en colar, evidentemente es tiempo lineal. Perdón, es tiempo constante. Es simplemente modo punteritos. Desencolar es tiempo constante también. Porque simplemente, ahora si yo desencolo, es simplemente decir, bueno, la C sale, entra y se mueve el índice del primero. ¿Sí? Y ya está. Ahora bien, si yo ahora quisiera encolar a alguien más, quiero encolar la J, ¿sí? Bien, ahí como dice Tiago, cuando expandís, cuando redimensionás, cuando agrandás, tenés que reordenarlo todo, efectivamente. Acá se ve más claro que acá no podemos usar append, ¿sí? Porque si yo hago append acá, me va a hacer append en cualquier lado. En la pila puede andar, pero acá no anda, ¿sí? Entonces,
¿Qué va a pasar? Si yo ahora agrando, ¿sí? Pues, evidentemente, yo ahora quiero encolar la J, no puedo sobre este arreglo, no tengo suficiente lugar. Entonces, voy a crear mi nuevo arreglo duplicando el tamaño. ¿Duplicando por qué? Por la misma razón que vimos antes. Es la misma lógica, ¿sí? Entonces, me duplico mi espacio. Bien, estamos bien. Duplico. Y ahora, el tema es que yo no puedo copiar los elementos así como vienen. Porque si yo los copio, el problema es que después de la G va a haber lugar. Y yo tendría que seguir por la H. Punto número 1. Punto número 2. ¿Dónde meto la J? Porque está bien, puse más espacio a la derecha, pero la J tiene que estar entre la I y la C. Así que no me sirve. ¿Sí? Entonces lo que yo voy a tener que hacer, no voy a copiar los elementos así como vienen, en mi nuevo arreglo con el tamaño duplicado, sino que voy a copiar el C a la posición 0, la E a la posición 1, F, G, H, I, y ahora pongo la J después de la I. ¿Sí? Y bueno, después me sobra, tengo más espacio. Y después sigo la misma lógica. Obviamente tengo que actualizar estos dos punteros. Estos no son punteros, son posiciones. Llamo punteros porque es como que si estuvieran apuntando. ¿Sí? Son posiciones. Tengo que actualizar eso. ¿Sí? Esa es nuestra implementación sobre un arreglo de un TDA cola. Ahí es donde se ve que el tema de usar append funciona tal vez para algunos casos. De vuelta, no sirve para achicar, que era lo que necesitábamos antes. Y además no sirve para todos los casos. Este es uno. Después vamos a ver otros casos más donde tampoco nos sirve. ¿Sí? ¿Estamos bien con esto? ¿Estamos? Bien. Profe, yo Sí. no entiendo por qué la J debería ir entre la I y la C. O sea, sí, entiendo que ese sería el lugar, pero ¿por qué necesariamente debería ser ahí? O sea, el tema es que no la puedo poner en otro lado de tal forma que mi lógica de decir, ok, yo acá necesito más espacio. O sea, le corresponde ir después de la I, pero no puedo porque está la C y está ocupado, ¿no? Si no, piso cosas y pierdo datos, ¿sí? Yo necesito sí o sí que vaya después de la I porque la estructura cola es una estructura LIFO y yo metí primero la I y después viene la J. Entonces, para yo seguir mi lógica de, ok, ahora muevo el índice hacia la derecha, tengo que haber podido guardarlo ahí. Si no, medio, ¿cómo hago para seguir ese orden? Ese es el problema. Porque yo en mi nuevo arreglo voy a hacer C, E, F, G y voy a seguir para la derecha. ¿Sí? Ok, gracias. Ok. Entonces, vamos a hablar de la contrapartida de lo que son las estructuras sobre arreglos. Por un lado tenemos las estructuras sobre arreglos que tienen toda la memoria una al lado de la otra. Eso puede funcionar muy bien en el stack, todo lo que fue. Pero lo que seguro no existe en el stack es esto que vamos a ver ahora, por eso necesitamos usar un poco el uso del heap. ¿Sí? Que lo que vamos a hacer es tener un vagoncito, una estructura, un enlace, lo que fuera, ¿sí? Donde acá vamos a tener nuestro dato. Y esto va a tener un puntero hacia el siguiente vagoncito. ¿Sí? Vamos a tener por cada dato que yo guarde, voy a tener un vagoncito. Y la estructura va a tener acá un puntero que apunte al siguiente, puede ser siguiente, anterior, depende de lo que, o las dos cosas, ¿sí? ¿Sí? Y cada uno va a tener así, a este le sigue este, a este le sigue este, ¿sí? Puede ser A, C y B. A este le sigue la J y esto, acá lo marcamos como tierra que acá se terminó la lista, ¿sí? ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque todos los punteros tienen que valer algo. Bueno, marcamos nosotros como un puntero nil, ¿sí? Cuando, listo, ya está, hasta acá llegaste. Entonces, mi estructura enlazada tiene esta pinta. Cada uno de estos lugares es completamente independiente en memoria. O sea, esta es una caja que está en un pedazo de memoria, esta es una caja que está en otro pedazo de memoria. Estos no están contiguos en memoria como si lo está el caso del arreglo, ¿sí? Entonces, yo tengo una estructura enlazada genérica, o sea, hablando completamente, no importa cuál es el caso, yo tengo, no le presten atención mucho a esto que lo van a ir viendo en las próximas clases, que es, yo voy a tener un dato y yo voy a tener un siguiente a un puntero a un nodo, ¿sí? Tiene que ser sí o sí puntero a nodo y no un nodo, porque ¿qué pasa? Si yo tengo una estructura recursiva, pónganse que yo tengo dato y un siguiente que es un nodo. Ese siguiente, como es un nodo, tiene un dato y un siguiente, que es un nodo. Así que tiene un dato y un siguiente, un dato y un siguiente, un dato y un siguiente, y esto no explota. Esto no compila.
Pueden probar haciendo una estructura recursiva, así, y el Go les va a decir, mira, flaco, memoria infinita no tengo, te la debo, así que codea de otra forma. Entonces, nuestra forma de resolverlo es tener punteros, porque el puntero a nodo puede ser un puntero a nil. Entonces, ahí se termina todo. ¿Sí? Y porque además un puntero puede ser simplemente una posición de memoria y ya está. ¿Sí? Puede ser una posición de memoria falopa que después cuando yo accedo, el sistema operativo me da una cachetada. ¿Sí? Sí, en C++, nil, null, etc. ¿Sí? Entonces, el nombrecito que seguramente vieron en la práctica cuando hablaron de punteros. Entonces, esto es solamente una forma genérica de verlo. ¿Sí? Entonces, vamos a comparar un poquito arreglos conocidos contra esta estructura enlazada, que es algo un poco más nuevo. ¿Sí? Lo que vamos a tener es lo siguiente, que por cada elemento tenemos que crear, o sea, tengo que hacer un new de un vagón, de un nodo, ¿sí? Siempre. Segundo, eliminar algo es deshacerse del vagón. ¿Sí? O sea, en C le tengo que hacer free, tengo que liberar esta porción de memoria. En este caso tengo que sacarlo. ¿Sí? Eso que decíamos, che, sacamos el primer elemento que no podíamos hacerlo con un arreglo, acá sí podemos hacerlo. ¿Sí? Y acá no hay redimensión, no hay ninguna redimensión porque para cada elemento creo un cajón nuevo, que eso no me cuesta tiempo lineal, me cuesta el tamaño del cajón, que es una unidad. Entonces no es necesaria una redimensión, no hay ningún problema tampoco. Y nosotros tenemos que tener cuidado con mantener las referencias, porque estos son todos punteritos que hay que mantener con cuidado. ¿Sí? Pero yo, por ejemplo, si quiero borrar la C, listo, ya está, ya se desaparece. Y ahora el siguiente de A es B. Y esa es con una manipulación de punteros ya cambié la estructura. ¿Sí? Si quiero agregar un elemento entre B y J, creo el cajoncito y lo hago apuntar de B a J. ¿Sí? Hay que tener cuidado en qué orden hago estas operaciones, porque si yo primero muevo el puntero de B a J, sin hacer nada más, perdí a J. La perdí, es como no tengo dónde guardarlo. ¿Sí? O sea, si yo hago esto sin guardarme esta referencia, de alguna manera, la perdí. Ya está, no tengo forma de acceder. Entonces, hay que hacer esto con cuidado. ¿En qué orden? No es algo difícil. Simplemente les digo, hay que tener cuidado. ¿Sí? Esa es la magia en sí de esta estructura. Hasta acá estamos viendo cuál es la idea. O sea, acá evidentemente vamos a tener una estructura interna auxiliar. Mi pregunta, yo sé ustedes, ¿esta estructura la conoce Bárbara? O sea, el nodo, el vagón. ¿Eso lo conoce Bárbara? Bien, bien, bien. Ya lo fajamos lo suficiente para que digan no. Efectivamente, no la tiene que conocer. No le tiene que importar. ¿Por qué? Porque es tema de implementación. Es como Alan agarrando y diciendo, yo tengo ganas de implementar mi TDA de forma enlazada. Bárbara diciéndole, me chupa un huevo. O sea, vos me estás hablando y yo no te estoy escuchando porque no me interesa. Yo estoy ocupada haciendo mis cosas. ¿Sí? Bien, me gusta por lo menos haber logrado ese no rotundo. Sí. Bueno, esta es una forma nada más de ejemplificar exactamente un arreglo, todo viene empacadito y en una estructura enlazada, las cosas vienen en cualquier lado. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar rápidamente una pila sobre una estructura enlazada. ¿Sí? Que podemos, en general, esto trata de ser un poco más dinámico, pero me estoy quedando sin tiempo y no... Una primera implementación podría decir, che, bueno, apilo y voy guardando los elementos así como vienen. ¿Sí? Y yo me puedo guardar, ¿sí? Me puedo guardar el último, ¿sí? Si yo me guardo el último, ver el tope es fácil, ¿sí? El problema acá es, bueno, ¿y cómo hago para recuperar el anterior, no? ¿Sí? Estoy en un problema. ¿Cómo hago para decir, che, bueno, ok, desapilo y ahora necesito saber que C es el nuevo, ¿sí? Bueno, Tiago dice, puedes ir desde el principio. Otra alternativa podría ser, che, me guardo el anteúltimo. El problema es, ok, te guardas el anteúltimo, desapilaste otra vez. ¿Cómo consigues A, B? Entonces no funciona, ¿sí? Entonces la otra alternativa es, bueno, me guardo el principio. El problema es, si yo me tengo que guardar el primero para buscar el nuevo último, eso va a ser lineal. Desapilarse va a volver lineal. Y eso no está bueno, ¿sí? O sea, estamos claros de que
si yo me quedo con el primero, el último, desapilo, tengo que buscar el nuevo último, tengo que recorrer, ¿sí? Entonces me tengo que sí o sí quedar con cosas. Tengo que recorrer y eso va a ser lineal. Agustín, no entendí la pregunta de lo de nodo auxiliar. Bueno, entonces, evidentemente esto no va a funcionar porque va a ser lineal y no queremos que sea lineal. Es una cagada. Tanto que nos estábamos esmerando antes con las redimensiones y qué sé yo, venimos con esto. Entendemos el problema que planteé. O sea, ¿ahora entendiste lo que estoy queriendo decir? Perfecto, listo. Entonces, nuestra forma va a ser, vamos a guardar la estructura al revés porque nadie me dice cómo tengo que hacer yo las cosas. ¿Sí? Así como antes decíamos en la cola circular, ¿y por qué no puedo pegar la vuelta o por qué tengo que estructurar que siempre sí o sí el primero tiene que ser el primero? Yo acá puedo decir, che, en vez de guardarme que el último, o sea, que todos referencien al siguiente, el siguiente, el siguiente. Por supuesto hay un siguiente, siguiente, siguiente. Pero, ¿por qué el último de esa estructura, que no tiene la vuelta, tiene que ser sí o sí el último? Yo lo que puedo hacer es al revés. Yo me quedo con esta estructura. Siempre tengo un nodo, un puntero al último, que este apunta al anterior, anterior, anterior. ¿Sí? Este sería el tope. El tope tiene un puntero al siguiente nodo, que tiene un puntero al siguiente y al siguiente. Si yo desapilo, lo único que tengo que hacer es ir al siguiente y ya está. Y si yo apilo, hago esto y ya está. Mío, todo tiempo constante. Es crear un vagoncito y apuntar ahora a este. Cuidado con los punteros nada más. ¿Sí? Otra solución en el caso anterior, me voy a poner acá, es haberle agregado la dirección para atrás. O sea, que todos los nodos conozcan al siguiente y al anterior. ¿Eso resuelve el problema? Sí, resuelve el problema. Pero nos trae como problema, aparte, que ahora tenemos dos referencias que tenemos que mantener actualizadas bien. Y la realidad es que esta otra solución ya lo resuelve. Entonces, si no necesitamos que la estructura sea doblemente enlazada, no deberíamos hacerla doblemente enlazada porque es complicarnos al pedo. O sea, sé que parece una pelotudez, como, ay, Martín, es un puntero más. Sí, un puntero más nos agrega un caso más en todas las primitivas donde tenemos que decir, lo actualicé bien. Ya ahí empezamos a decir, lo actualicé bien, hice todo bien lo que tenía que hacer. Ya empezamos a dudar. Por cada puntero extra que hay K donde K es la cantidad de primitivas, dudas que me genera ese puntero. ¿Sí? Entonces, yo prefiero mantenerlo simple. Simple es mejor que complejo, inteligente. Oh, mirá, cómo tiro una rabona en el medio del área. Es como, no es necesario. Te digo que tal vez revoleándola salimos más fácil. Entonces, nosotros les vamos a pedir la versión sobre arreglos para la pila. ¿Por qué no les pedimos la versión enlazada? Es una pregunta al aire, esto. Estoy esperando, es el momento ideal para tirar fruta, porque posta es para tirar fruta esta pregunta, Para que veamos también lo de la redimensión. Bien, sí. Para no complicarnos y aprender bien un TDA. Bien, también, sí, totalmente. La realidad es que esto es una cuestión completamente pedagógica. ¿Qué va a pasar? Nosotros le vamos a pedir la pila sobre un arreglo y la cola sobre una estructura enlazada. Así hacen una y una. No solamente por hacer una y una, sino también porque la cola sobre una estructura enlazada es muy fácil. ¿Sí? Ahora la vamos a ver. Y la cola sobre una estructura en arreglo es un poco más complicada. O sea, ya lo vimos, recién teníamos que andar haciendo cosas, que el arreglo circular y qué sé yo. Por otro lado, la pila sobre arreglo, ¿sí? Me parece un poquito más sencillo que una estructura enlazada. Y además sucede que no es tan fácil aprender a manejar memoria dinámica y los punteros y qué sé yo. Entonces, como primer TDA, decirle, tomen, hagan una estructura enlazada,
sé que parece, o sea, tal vez en el dibujito y qué sé yo parece fácil, pero después cuando uno tiene que ir y hacerlo, como primera aproximación, yo le diría, y mejor no. Mejor vayamos con arreglos. Arreglos ya los conocemos, ¿sí? Entonces, es por una cuestión, de vuelta, también es pedagógico, es decir, vamos a manejar bien la dificultad. También podemos haber dicho cola primero y cola sobre arreglo y pila enlazada, pero la verdad es que la cola se hace un poco más complicada sobre arreglo. Sí, y también como tercera es que en realidad la pila sobre un arreglo es un poco más eficiente por una cuestión de cómo se manejan las cosas en memoria. No es algo que tenga que ver con esta materia, es algo que van a ver en estructura u organización del computador. La gran mayoría acá seguramente ya en organización del computador. Pero bueno, es algo a considerar, ¿sí? Es levemente, esto tiene que ver con temas de memoria caché y cosas que no entran en algoritmos 2, pero bueno, es para que ya lo vayan sabiendo de a poquito, ¿sí? Así cuando llegan y lo ven y dicen, esto porque no sé qué, tal cosa, cómo se maneja la memoria, van a decir, ah, por eso es que la pila conviene hacerla en arreglo. Espero que si a 2 o 3 les hace eso, ya está, listo. Para mí cumplí mi objetivo. ¿Sí? Entonces, obviamente nosotros principalmente es por una cuestión pedagógica, que son los puntos 1 y 2, hablando de eso. ¿Sí? Es para irlos llevando de a poquito. Pues la primera estructura va a ser un arreglo tranqui. La segunda va a ser una estructura enlazada, que no es difícil, pero el factor nuevo es la estructura enlazada, ¿sí? Donde van a tener que tener ciertos cuidados. Así que bueno, vamos a hablar cómo sería la estructura enlazada en TDA Cola. Esto en general es un poco más evidente porque ya cómo está planteada la estructura enlazada medio que ya nos lo dice todo. Podemos directamente decir que el primero es el primer elemento y ya está. Y vamos guardando de ahí en adelante. O sea, si yo encolo A, B, C y D, puedo generar mi estructura enlazada de esta forma. Entonces yo puedo tener mi puntero al primero. Entonces ver primero es fácil. Desencolar también es fácil, ¿sí? Ahora, si yo encolo, yo necesito que encolar sea rápido. Y si yo tengo la estructura así, como está, encolar no es rápido, porque para encolar tengo que ir hasta el final. ¿Sí? Eso sería lineal. Yo quiero que mi encolar sea constante. Entonces, lo único que necesito hacer es guardarme una referencia al último. ¿Sí? Entonces, como tengo mi referencia al primero y al último, encolar es fácil y desencolar también. A ver si tengo también animado. A ver, si yo desencolo, simplemente, como tengo esta referencia, puedo acceder a B. O sea, al cajón de B. No, entonces yo ahora borro esto. ¿Sí? Y le devuelvo a Bárbara su letra A. Y si yo ahora encolo, como tengo la referencia acá rápida, simplemente creo mi nuevo nodito y le digo D, ahora apunta a E, y ahora mi nuevo último es E. Y eso es todo. ¿Sí? Así es simple. Obviamente hay algunos casos borde, como por ejemplo cuando la cola está vacía, tengo que crear como creo el nodo, que ese es mi caso particular, etcétera, ese tipo de cosas. Después las van a charlar bien en la práctica. No hay muchos casos borde, la realidad. Eso es cuando estoy vaciando la cola y cuando la estoy creando desde cero. No hay mucho más caso borde. ¿Sí? ¿Se entendió esto? O sea, de vuelta, esto lo van a revisar en un par de semanas cuando veamos el tema de colas en la práctica, de cómo generar la estructura del nodo, etcétera. Entonces, como conclusión y cierre en sí, obviamente todo lo que tiene que ver con la estructura de la pila, de vuelta sobre un arreglo, el viernes por lo menos se va a repetir un tanto, porque además yo no les hablé de así es el struct y qué sé yo, y hay algunos detalles de implementación que todavía faltan de ver, de cómo hacemos, porque por ahora estamos, no sé, deberíamos trabajar con una pila de enteros, y nosotros queremos trabajar con una pila de elefantes si quisiéramos, eso todavía nos falta un poco, lo van a ir viendo en este par de clases de la práctica. Entonces, como conclusión, primero es que a Bárbara le da lo mismo. Todo esto que acabamos de hacer le da lo mismo. ¿Sí? Cómo está implementado el TDA, si es sobre arreglo, sobre estructura enlazada, sobre reactor nuclear, que pelo de gatitos, no le importa nada. ¿Sí? Lo único que le importa es que las primitivas son las mismas y que eso conlleva que funcionan de la misma forma. ¿Sí? Hacen lo mismo. Eso incluye la complejidad, porque la complejidad, dijimos, medio como parte de las postcondiciones. ¿Sí?
Esto es una muy buena razón para darle bola al tema de abstracción porque, bueno, queremos forzarnos a que esa brecha entre Alan y Bárbara nos permita, del lado de Alan, hacer lo que a nosotros nos parezca más conveniente, ¿sí? Y ahora, lo que yo espero que les quede claro es por qué está mal hacer pila.cantidad del lado de Bárbara, ¿sí? O sea, imagínense que ustedes están haciendo las pruebas del TDA pila, ¿sí? Las pruebas del TDA pila están del lado de Bárbara porque usan el TDA. Yo no puedo hacer pila.cantidad. Más allá de que no voy a tener acceso, nosotros, o sea, van a ver cómo vamos a hacer para generar que no tengamos acceso, pero aunque lo tuviéramos, no estaría bien, ¿sí? Porque si yo hago pila.cantidad, no tendría ni siquiera sentido en el caso de una pila enlazada. En la pila enlazada solamente tengo un puntero al tope, no necesito la cantidad para la implementación y no hay ninguna primitiva que me lo requiera. Entonces, como no la necesito, no hay ninguna necesidad de tener ese campo. ¿Para qué lo voy a tener si es al pedo? Entonces, si Bárbara hace pila.cantidad, obviamente no le va a compilar ni siquiera. ¿Sí? Pero además uy, me cambió el nombre. No te cambié el nombre, esto no existe ni siquiera. Alan cambió la implementación porque se dio cuenta, no, tengo ganas de practicar estructuras enlazadas y se puso a hacer eso. No le puede romper el código a Bárbara. Obviamente ahí la que tiene que desempolvar el CV es Bárbara, no Alan. Alan hizo bien su laburo, decidió cambiar la implementación porque lo que se le haya cantado. ¿Sí? Entonces, bueno, algo importante es no declaren un campo como público por este tipo de cosas. Igualmente, estas cosas, Rosita se los va a marcar. Si ustedes publican algo que no deberían, Rosita va a decir, no, sin publicar esto. Chito la mano. ¿Sí? Así que todavía no tuve una clase con ese, creo. Así tiene menos gracia esto, pero bueno. Esto lo voy a pasar rápido porque lo vamos a retomar en un par de clases teóricas. Que es, bueno, la TDA lista enlazada es como lo contrario del TDA vector, ¿sí? Está bien, presentación de TP0. Ok, listo. La contraparte de TDA vector, que es todo, entonces es el TDA de los arreglos, la lista enlazada es la estructura de esta cosa enlazada. El problema que tiene es que tiene muchos casos borde. Esto es algo que vamos a revisar en un par de clases. ¿Sí? Está hecha con nodos y puedo insertar tanto al inicio como al final en tiempo constante. Y también puedo insertar en el medio en tiempo constante siempre que con unas pequeñas modificaciones que son que necesito ayuda de una estructura auxiliar. Esto lo vamos a retomar en un par de clases, pero lo importante es, en una estructura en arreglo, lo que tengo fácil es indexar. Indexar es de tiempo constante en un arreglo. ¿Por qué? Porque ustedes ya vieron, básicamente, acceder a una posición es moverme en memoria unas K posiciones, por decirlo de alguna manera, y desreferenciar, y ya está. Siempre desde donde empieza el arreglo, en memoria. En una estructura enlazada no puedo hacer eso porque un pedacito está acá, otro pedacito está allá, el otro ahí, el otro acá. Entonces no puedo hacer eso y es todo tiempo, indexar es tiempo lineal. En cambio, mover cosas, meter cosas en el medio, sacarlas, es tiempo constante, cosa que en una estructura en arreglo no puedo hacer. O sea, puedo hacerlo, pero es lineal. Entonces, pequeño detalle, que es que el cuestionario de TDAs, con lo que ya vimos acá, ahora, ya deberían poder hacerlo. Es uno de los dos cuestionarios que tenemos hechos. A quienes le interesen. No es obligatorio ni para nada, es si quieren ver qué onda. ¿Sí? ¿Qué les parece? Y bueno, había un Kahoot, pero bueno, veremos. Creo que lo voy a dar en la clase que viene, cualquier cosa, para empezar la clase y ya está. Así que con eso estamos. Llegué a las 19 clavado. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Entendieron todo? O sea, ¿entendieron hasta acá todo lo de...? Me interesa especialmente que entiendan esta existencia de estructuras en arreglos, en estructuras enlazadas, etcétera. Después igual ya se va a ir viendo más de a poco. Voy a cortar la grabación.